Entonces vamos a partir de este circuito que está en negro, vamos a llegar a este circuito en rojo. Este circuito lo vamos a convertir o vamos a utilizar el teorema de Norton. Vamos a suponer que esta corriente es de 2 amperios, esta resistencia es de 4 ohmios, esta resistencia es de 6 ohmios y esta fuente es de 12 voltios. Entonces aquí nuestras incógnitas van a ser R de Norton. Pero recordar que la R de Norton es la misma R de Thevenin. Son iguales y se hallan de la misma forma. ¿Sí recuerdan cómo hallábamos resistencia de Thevenin? Y nuestra otra incógnita es la corriente Norton. Las resistencias se hallan igual. Aquí entonces lo que tenemos que, para hallar R de Norton, apagamos todas las fuentes independientes. ¿Cómo se apaga una fuente de corriente? Cristian, Haciendo un corte, ¿no? la de corriente. ¿Haciendo un qué, perdón? Un corte. Cuando usted se refiere a corte, No ¿es contamos como la primera a malla. quitarla o a unirla? Quitarla. No, así. Entonces nos va a quedar solamente la resistencia. Imagínense que ustedes con un alicate cortaron esto. Nos queda solamente la resistencia. Joliver, ¿cómo apagamos una fuente de voltaje? O Juliet. ¿Quién me recuerda cómo apagamos la fuente de voltaje? Profe, ¿no es con un cortocircuito? Sí, con un cortocircuito. Entonces el circuito nos va a quedar de esta forma. Aquí nos queda la resistencia de 6 ohmios. Aquí la de 4 ohmios. Estas resistencias, ¿cómo están conectadas? ¿Serie o paralelo? Serie. Serie. Entonces, siempre nos vamos a venir hacia estos extremos. Y esta resistencia nos daría 10 ohmios. Entonces, esta resistencia ya la encontramos. ¿Qué nos queda ahora? Calcular la corriente. ¿Cómo calculamos la corriente? ¿O en qué consiste el teorema de Norton? El teorema de Norton. Entonces, volvemos al circuito original. Y en este circuito necesitamos hallar la corriente Norton. El procedimiento es muy sencillo. Es de solo cuidado en los terminales que tenemos acá, como están abiertos, lo que vamos a hacer es unirlos. Y al unirlos, podemos calcular nuestra corriente de Norton. ¿Con qué método podemos calcular la corriente que pasa por acá? Lo podemos calcular con
transformación de fuentes, nodos o mallas. ¿Cuál de los métodos aplicamos? Mallas. Mallas. Entonces, Y si la hacemos corriente. transformación. O lo hacemos por los tres para recordar. Listo, entonces tengo la malla 1. En mallas, este caso es el 1, el 2 o el 3. ¿Qué caso es? El 1. Decimos entonces que la corriente 1 es igual a 2 amperios. Recuerden que el caso 1 es cuando tenemos una fuente de corriente en el extremo de la malla. Automáticamente esa malla toma el valor de la corriente. Como tiene el mismo sentido, nos queda positiva. Y vamos para la malla 2. Aquí aplicamos una ley de Kirchhoff de voltaje. Lo voy a hacer utilizando ramas para hacerlo más rápido. La resistencia de 4 está en medio de las dos mallas. Sería 4 I sub 1 más la corriente 2 va a pasar por la resistencia de 4 por la resistencia de 6. Eso me daría 10 I sub 2. Y va a ser igual, no con el signo que entra, sino con el signo que sale. Y ya tengo armada mi ecuación. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, pero aquí vamos a reemplazar menos 4 que multiplica a 2 amperios más 10 I sub 2 igual a menos 12. Esto me quedaría 10 I sub 2. Este que está negativo pasa al otro lado positivo. Me quedaría menos 12 más 8. Y sub 2 va a ser igual a 4 sobre 10. Negativo. Bueno, sería menos 4. Sí. Menos 4 décimos. Y sub 2. Entonces, ¿nuestra corriente de Norton es la 1 o es la 2? Creo que es la 1. ¿Por dónde hice el corto? ¿En la malla 1 o en la malla 2? En la malla 2. En la malla 2. O sea que en la malla 2, por ahí está la corriente de Norton. O sea que esta corriente es la que me interesa a mí. Recuerden que la corriente Norton, Que la corriente norte se encuentra en la malla donde nosotros realicemos un circuito, donde el, realicemos el cortocircuito, sí. cortocircuitos. Exacto. Entonces, aquí nuestra corriente es de 0.4 amperios, negativa. Y resolvimos el circuito. Cuando tenemos fuentes independientes solamente, es muy sencillo realizarlo. Vamos a hacer este mismo análisis, pero lo vamos a hacer utilizando transformación de fuentes. Profe, qué pena, ¿podría volverse un momentico? ¿Sí?
Para hallar la corriente de Norton utilizamos el método de, aquí utilizamos mallas. Listo, profe. Gracias. Listo. Y vamos a hacer este mismo método. Recuerden que siempre que hallemos Norton, tenemos que unir los terminales y calcular la corriente que pasa por ahí. Pero este lo vamos a hacer por transformación de fuentes. Recuerden que en la formación de fuentes necesitamos una fuente de corriente en paralelo con una resistencia o una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Aquí voy a transformar esto, lo voy a volver una fuente de voltaje. La flecha me indica que ese es el positivo. La cola de la flecha, que ese es el negativo de la fuente. La resistencia la puedo colocar antes o después de la fuente, no interesa. Aquí tenemos nuestro corto. La resistencia de 6. La fuente entonces nos quedaría, multiplicamos simplemente por la I de 1. Sería 8 voltios. Esta es de 12 voltios. Y la resistencia sigue siendo de 4. Y hallamos la corriente que pasa por acá. Nos quedaría una malla sencilla. Sería menos Profe, 8. ¿Sí? ¿Sí, Leonel? ¿y ahí no sería más fácil hacer una transformación con la fuente de 12 y la resistencia de 6? Ahí quedaría otra corriente y ya solamente hallaríamos la corriente del centro. Tendríamos dos corrientes y hallar la del centro nomás. Sí, no interesa el método, sino que aquí porque solamente queda más fácil el circuito. Nos quedaría menos 8 más 10i más 12 igual a 0. Esta es una ley de Kirchhoff de voltaje. Y aquí la corriente va a ser igual a menos 4 décimos. Profe, qué pena, es que me puede repetir ese proceso que hizo ahorita, es que no lo entendí bien. Entonces buscamos una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Tiene que estar en paralelo. Si está en serie no funciona. Y aplicamos ley de Ohm. 4 ohmios por 2 amperios me da 8 voltios. La resistencia la coloco en serie con esa fuente. Puede ser antes o puede ser después. Y el circuito está de 6 y de 12 lo dejo tal como está ahí, porque solamente estoy convirtiendo a fuentes de voltaje. Y aquí aplico una malla. O ustedes hubieran podido decir, pues, todo el circuito está en serie. Me queda una única resistencia con una única fuente de voltaje. La resistencia es la suma de estas dos. Me da 10 ohmios. Y la fuente de voltaje sería menos 8 más 12.
4 voltios. Y la corriente pues sería dividir 4 entre 10. Y nos da menos 4 décimos de amperio. La otra transformación que el compañero menciona es la siguiente. En vez de convertir la fuente de corriente, convertimos la fuente de voltaje. Acá el circuito va a ser 2 amperios. Aquí sigue estando la resistencia de 4. Y aquí, en vez de vamos a transformar esto. Tengo una fuente de voltaje en serie con una resistencia. La resistencia la colocamos en paralelo. El valor no puede cambiar. Si el valor cambia, ya se nos daña el ejercicio. 12 dividido entre 6. ¿Cuánto le daría? 2. 2 amperios. Estas fuentes son ambas independientes o cambian su naturaleza. Son independientes. Independientes. Son independientes. ¿Están conectadas en serie o en paralelo? En paralelo. Sí. En paralelo, ¿cierto? ¿Tienen el mismo sentido o tienen sentidos contrarios? Mismo sentido. ¿Se pueden sumar si están en paralelo? ¿Y tienen el Exacto. mismo sentido? Ajá, si tienen el mismo sentido, simplemente voy a dejar una sola y me da de 4 amperios. Y voy a dejar una única resistencia. Sería 24 décimos. El paralelo de estas dos resistencias. ¿Y cuál es la corriente total o la corriente que va a pasar por ese circuito? ¿De cuánto es? Los 4 amperios. De 4 amperios. Profe, ¿y si tuviera diferentes sentidos se anularían? Si tienen, sí. Si una fuera subiendo y la otra bajando, se resta. ¿Y si estuvieran en serie? Con mismo sentido. Claro que esos casos casi no pasan, pero porque solamente sería una sola. Y la única forma para que se sumen es que comparten, porque aquí se supone, porque da 4. Recuerden que esto es un único nodo. Esto es corriente que entra. Y estas son corrientes que salen. Es muy raro conseguir dos fuentes de corriente en serie. Profe, usted está hablando porque no se le escucha como hace 5 segundos. No, ahorita no. Que es muy raro conseguir dos fuentes de corriente en serie. Ah, vale, profe. Es Pero difícil aún así, también pues, conseguir dos fuentes de voltaje en paralelo. pero puede haber la posibilidad de que suceda en la vida real. Puede pasar, pero eso me puede generar una falla. Vale, profe. Gracias. Si son fuentes de voltaje, una fuente se está sobrecalentando. Si por ejemplo tenemos en este caso, como el máximo voltaje es de 12,
Estos 12 voltios van a hacer que esta fuente de 8 se sobrecaliente. Y con el tiempo puede que se dañe. Y si tuviéramos dos fuentes de corriente en serie, entonces ya tenemos problemas porque se acuerda que este caso, una única fuente, empezamos a tener controversia con este caso de mallas. Y eso nos puede generar una falla. O pasó algo en el circuito que me va a variar el diseño. Profe, y al hacerla por transformación de fuentes, o sea, por cualquiera de los dos casos que hizo ahorita, ¿tiene que dar el mismo resultado o varía? No tienen que dar el mismo resultado. Entonces, aquí nos dio que era 4 décimos, ¿cierto? Y aquí nos dio qué corriente necesitamos, la que pasa por la resistencia de 4 o la que pasa por la resistencia de 6. ¿Qué corriente es la que me interesa a mí? Si veo este circuito. La que pasa por la resistencia de 6. La que pasa por la resistencia de 6. Entonces, ustedes aquí pueden aplicar un divisor de corriente. Y ustedes dicen entonces que la corriente de 6 va a ser igual, si aplican el teorema general, 24 décimos, que multiplica 4 amperios, sobre la resistencia de 6. Sí, es la que me interesa sobre todo. O el otro teorema es multiplicar estas dos, perdón, 6 sobre la suma de las dos, multiplicada por la corriente. Depende del teorema que aplique. Y hay otra forma de calcularlo. No, ahí nos falta solamente son nodos, ¿no? Aquí nos hace falta simplemente hallar nodos, es enviarlo a tierra, corriente que entra, corriente que sale y corriente que sale. Y nos queda un único nodo de sub 1. Y aquí en B sub 1 aplicamos una ley de Kirchhoff de corrientes. Decimos entonces que es 2 amperios que entran, tienen que ser igual a las que salen. A B sub 1 sobre 4. Recuerden que el voltaje de referencia no lo coloco porque vale 0. Más B sub 1 menos 12 sobre 6. Y esto sería 2 amperios. Va a ser igual a B sub 1 que multiplica un cuarto más un sexto menos 2 amperios. Aquí me quedaría 4 amperios. ¿Cuánto les da un cuarto más un sexto? Creo que da 5 doceavos. 5 doceavos de B sub 1. Si despejamos B sub 1,
Sería 48 entre 5. $9,6 voltios. ¿Y qué corriente es la que me interesa? Si llamo a esta corriente 1, esta corriente 2 y esta corriente 3, la que me interesa es la que pasa por la resistencia de 6. O sea, esta fórmula que es la que me interesa a mí. Si reemplazamos, sería 9,6 menos 12 sobre 6. Esta va a ser mi corriente de norte. Son menos 2/5. O sea, menos 0,4 amperios. Y si ustedes se dan cuenta, no importa el método que yo escoja, voy a llegar a la misma respuesta. O sea que ustedes pueden escoger qué método aplican. A no ser que el ejercicio nos diga, hágalo por transformación de fuentes, o hágalo por nodos, o hágalo por mallas. Profe, ¿podría pasar la página anterior para ver? Un momentico. Sí. Revisemos que haya quedado. El I6 ahí me da diferente. Sí, Es 24 dividido en 10, eso multiplicado por 4 y todo eso dividido en 6. sí. Me da un sexto. Digo, 1,6. Pero sí fue que y esta 24 dividido entre 10 Sí, profe, da 1.6. por 4 amperios y dividido entre 4, Ah, entre 4. Ah, pues si da entre 4, pues solamente 24 décimos y da 2,4. 2,4. Sí. El 4 y el 4 se van y queda 24 sobre 10 y eso es 2,4. Aquí me equivoqué en la fórmula. El paralelo es 26 por 4, sí. 24. Sí. El paralelo está bien hecho, ¿cierto? Sí, 24 veces. ¿Qué señor? Voltaje, corriente por resistencia. Corriente y voltaje sobre resistencia. Y aquí me toca decir que mi corriente Norton